y hay descanso y gozo por la eternidad. Es un gusto para mí darte la bienvenida a esta celebración dominical. Qué bueno encontrarnos y adorar juntos a nuestro Señor y ser expuestos a su palabra. Hoy el texto que va a guiar este tiempo de celebración es Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, desde el 1 hasta el 12, está hablando desde Abel hasta Abraham y cómo fue su experiencia de fe y qué fue lo que pasó con la fe de ellos. Pero en el versículo 12 vamos a leer estos 4 versículos que nos anima a pensar qué es lo que Dios está haciendo en estas personas y en nosotros con la fe. Dice desde el versículo 13, Hebreos 11, versículo 13. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Bueno, hasta aquí la lectura. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Dios, estamos en gran manera agradecidos contigo por la oportunidad que tenemos de reunirnos, de unirnos con hermanos y hermanas de toda parte para adorar juntos tu nombre y exaltar tu grandeza, oh Señor. Oramos que al ser expuestos hoy a tu palabra, nuestros corazones vuelvan hacia ti en arrepentimiento y en fe. Y también te pedimos que mientras tenemos este tiempo de celebración con los cánticos y las oraciones, podamos reconocer la grandeza tuya, el poder, la fidelidad tuya, oh Señor. Oramos por tu dirección, por tu bendición este tiempo sobre cada uno de nosotros y lo pedimos creyendo que tú eres Dios que responde nuestras oraciones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, quiero invitarles para que adoremos al Señor, le cantemos juntos. Allá donde usted está, este es un tiempo para que adoremos al Señor y usted puede hacerlo si está solo, cante al Señor allá donde está, y si está con sus familiares o con amigos, unámonos y adoremos al Señor con esta canción que nos recuerda que la gloria es para el Señor. Cantemos al Señor. De sur a norte, como una estrella que brilla en la noche, el evangelio de la esperanza, servido en vasos de barro, avanza. Hay una voz que se oye al cantar, cruzando las montañas y el mar. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Se acerca el día, ya está llegando, cielo, tierra nuevos se están acercando. De toda raza, lengua y nación, en esa cruz encontramos perdón. Alzamos las manos y el corazón y te adoramos.
por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Sobre el mundo estás, reina sobre él, cada río en él, cada paso que hay, a mi petición y mi meta es que reines tú en mí otra vez. Reina tú en mí, reina en tu poder, en mi oscuridad y en mis sueños sé. Tú eres el Dios de todo lo que soy. Puedes reinar en mí otra vez. Reina en mi pensar, reina en mi hablar, pueda reflejar tu belleza, oh Dios. Significas más que cualquier posesión. Puedes reinar en mí otra vez. Reina tú en mí, reina en tu poder, en mi oscuridad y en mis sueños sé. Tú eres el Dios de todo lo que soy. Puedes reinar en mí otra vez. Reina tú en mí, reina en tu poder, en mi oscuridad y en mis sueños sé. Tú eres el Dios de todo lo que soy. Puedes reinar en mí otra vez. Reina tú en mí, reina en tu poder, en mi oscuridad y en mis sueños sé. Tú eres el Dios de todo lo que soy. Puedes reinar en mí otra vez. Reina tú en mí, reina en tu poder, en mi oscuridad, en mis sueños sé. Tú eres el Dios de todo lo que soy. Puedes reinar en mí otra vez. Puedes reinar en mí otra vez. Puedes reinar en mí otra vez. Recordemos que parte de nuestra celebración es tomar un tiempo para confesar nuestros pecados en lo que llamamos la oración de confesión. Así es que quiero leer de Hebreos 11, que es el texto que nos guía este día, desde el versículo 24 hasta el 27. Dice: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto,
sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Oremos. Dios, estamos delante de ti, tenemos también tu palabra delante de nosotros, y este texto nos recuerda la fe que tuvo Moisés, y nosotros tenemos que confesar delante de ti hoy que quizá nuestra fe es aún tan pequeña, y que tenemos que orar como los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Que nuestra visión de la fe quizá es tan romántica y es una fe que se enfoca solo en los beneficios y en las cosas buenas y bonitas que nos tienen que pasar. Pensamos que nuestra fe significa bienestar, y en este texto de Hebreos somos llamados a una fe que no siempre es de bienestar. Confesamos que tantas veces la fe que tenemos es para obtener los tesoros de Egipto en vez de obtener y confiar en las promesas tuyas. Venimos, Señor, para confesar juntos nuestro pecado de una fe tan cómoda y tan liviana y tan superficial. Una fe que muy pocas veces transforma nuestra sociedad, que hace escasos aportes a la cultura y a nuestro mundo. Y queremos confesar delante de ti este pecado y venir para reconocer también nuestra necesidad. Ven para cambiarnos, ven para darnos una fe que trascienda las cosas sencillas y las cosas comunes que vemos aquí. Danos una fe como la de estos héroes de la fe. Una fe que está dispuesta a enfrentarse a los tiempos difíciles y a la adversidad. Una fe que aún es capaz de renunciar a cosas, de renunciar a beneficios y a gustos, renunciar a cosas. Danos una fe que se parezca más a la fe que nos mostró tu Hijo Jesucristo, que se mantuvo fiel hasta la muerte. Así lo confesamos y así lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a tener una canción más para adorar al Señor, recordando que tenemos un refugio. Tengo un refugio en medio de la tempestad. Aflicciones tengo, cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. Oh Cristo, en ti me esconderé, mi paz y mi consuelo. Nada es más grande que tu amor, confortas mi tristeza. Tengo un refugio en tempestad, si mi pecado acusa. Soy de mi maldad, tu gracia aún me hace
sustenta. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas, tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas, tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Bueno, damos gracias al Señor este día para adorar y recordar su grandeza. Y este es un tiempo muy importante para nuestra comunidad, para la iglesia, en la que recordamos todos los beneficios que tenemos de parte del Señor. Recordamos que todo es de Él, que nosotros somos administradores, deberíamos saber esto siempre, somos mayordomos, somos administradores de las riquezas y de las bondades de Dios, incluyendo las cosas materiales, el dinero y todas las riquezas. Bueno, esto es muy importante recordarlo. En este momento, uno de nuestros hermanos del comité administrativo nos dirige en el tiempo de las ofrendas y de los diezmos. Hermano, buenos días, el Señor les bendiga. Tengo el privilegio de orar por los diezmos y las ofrendas en este día. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 4, hablando de Abel, dice: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Un pasaje que nos recuerda la ofrenda que hizo Abel. Y entendemos por la palabra que lo que Abel ofreció al Señor lo hizo de corazón, independiente de si era mucho o era poquito. Ofreció de corazón y ofreció lo mejor para el Señor. Este ha sido un tiempo muy hermoso en el cual hemos podido ver y disfrutar de la misericordia del Señor como iglesia. El Señor ha sido bueno con nosotros y nos hemos sostenido gracias a la misericordia del Señor, a pesar de todas las dificultades que puedan haber. Oramos al Señor para que asimismo también sea bendecida la economía de todos los hogares. También oramos al Señor que nos permita seguir bendiciendo a otras familias que están pasando grandes necesidades. Oramos al Señor para que nos mantenga el gozo en todo esto, a pesar de la dificultad, que Él guarde nuestro corazón y nos mantenga el gozo. Así que, hermanos, les invito a diezmar y ofrendar según el Señor coloque en su corazón, que el Señor sea quien sostenga, quien mantenga el gozo, y que todo esto lo hagamos para su gloria y para su honra, y en respuesta a la gran misericordia que Él ha tenido con todos y cada uno de nosotros. El Señor les bendiga. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré con mis ojos
para llevarme allí con Él. He aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiarás por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada
El Señor es mi pastor y el Señor es tu pastor, que siempre nos cuida en tiempos difíciles, que está con nosotros y nos sostiene. Y mire que uno de los, digamos, de las emociones más fuertes que se ha experimentado en este tiempo por el aislamiento, por la pandemia y por todo esto es el temor. Realmente ha habido temor en muchas personas, muchas almas afligidas. Y quisiéramos tener una reflexión corta acerca del temor. Y una de las hermanas del Ministerio de Consejería ha preparado esta reflexión corta y una oración para enfrentar el temor en estos tiempos. Buenas, queridos hermanos. En la vida enfrentamos tormentas. Todo está en calma y de repente estamos en medio de un huracán. Cuando una tormenta inesperada llega a nuestra vida, para la cual no estamos preparados, genera crisis y mucho temor. En medio de este tiempo de incertidumbre a causa de la pandemia, ¿cuál es tu mayor temor? ¿A qué le temes? ¿Qué es el temor y cómo nos afecta? El temor es un sentimiento de inquietud y miedo. Es sentirse amenazado por algo que no podemos controlar. El temor nos paraliza, consume nuestras fuerzas, nos acobarda y nos debilita. El temor se transmite como un virus, afectando a toda una comunidad. Jesús y los discípulos enfrentaron una tormenta inesperada. Lucas 8 nos relata: un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Pasemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron, y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse, y corría gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. «Maestro, maestro, nos vamos a ahogar», gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. «¿Dónde está la fe de ustedes?», les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros: «¿Quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedece?». Mientras la barca se llenaba de agua, los discípulos se llenaban de temor. ¿Cómo enfrentar el temor en medio de una tormenta? Primero, clamar a Dios. Tan pronto como los discípulos clamaron, el Señor los rescató. Segundo, confiar en la palabra de Dios y sus promesas. El Señor les dijo: pasemos al otro lado del lago. Si el Dios soberano del universo nos dice que pasaremos al otro lado, es porque vamos a pasar al otro lado. Pero usted, creyente, no está exento de las tormentas de la vida, pero las pasará, creyendo en su palabra y en sus promesas. Tercero, la presencia de Dios. El Salvador está a bordo. La barca es la vida. Cuando vemos la tormenta sentimos miedo, pero cuando vemos al Señor recibimos fe. Cuando los discípulos vieron al Señor y lo que Él hizo, el temor cambió por asombro. ¿Quién es este que se levanta y le ordena a la tormenta que se calme? Su barca está controlada por Jesús, el Hijo de Dios. Su presencia es suficiente. Dios soberano del universo le salvará y le guiará en la tormenta. Les invito a que oremos y pongamos delante del Señor ese temor que le agobia en este momento, todo lo que usted le teme. El Señor es soberano y calma cualquier tormenta que se desate en la vida y en su corazón. Señor, líbranos de todos nuestros temores. Sálvanos en medio de esta tormenta que enfrentamos hoy. Mi paz os dejo,
Mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Gracias a nuestro Señor por la iglesia, tan hermosa que es la iglesia con la que caminamos y que nos alienta y nos apoya de tantas maneras. Eh, la iglesia tiene muchos ministerios y muchas personas sirviendo en ministerios dentro de la iglesia, pero también hay muchos hermanos dentro de la iglesia que dirigen o acompañan ministerios hacia afuera. Y queremos contarles que desde hoy vamos a tener un poco de testimonio de estos ministerios, conocerlos un poco y también saber qué es lo que están haciendo y cómo podemos orar por ellos y acompañarles y apoyar estos ministerios. Así es que el pastor Cristian nos va a contar acerca de 2 ministerios hoy, luego va a tener un tiempo para la oración pastoral y luego vamos a tener la predicación con el pastor Diego. Muy buenos días, iglesia. Qué gusto estar esta mañana con 2 de nuestros hermanos que dirigen 2 ministerios, un ministerio dentro de la iglesia y un ministerio afuera de la iglesia. Ellos son miembros de nuestra congregación y bueno, qué rico poder escucharlos esta mañana y conocer un poquito más del ministerio. Bueno, estoy con Alejandra Álvarez y con Adam Cabín. Queremos, para iniciar, conocer un poquito los ministerios. Alejandra, si tú puedes contarnos en qué consiste GIF. ¿Qué es GIF? Gracias, Pastor Cristian. Buenos días, iglesia. GIF es el Ministerio de Bachilleres de nuestra iglesia. El nombre hace alusión a las imágenes con movimiento que compartimos por las redes sociales, que las utilizamos para resaltar información importante. Y en GIF esto es precisamente lo que hacemos. Anunciamos el Evangelio entre los bachilleres como la verdad más relevante en nuestras vidas. Gracias, Aleja. Y Adam, bueno, tú eres el director de Misión Caleb. Cuéntanos, por favor, para que la iglesia pueda saber en qué consiste este ministerio. Gracias, Cristian. Buenos días, iglesia. Bueno, sí, Misión Caleb hace parte de Cristo para la Ciudad Internacional, que es una organización misionera. Y bueno, en Misión Caleb principalmente lo que hacemos es apoyar a la iglesia local en temas de misiones y evangelismo, es decir, hacemos misiones de corto plazo, brindamos capacitación misionera y también vamos a algunas iglesias y hacemos capacitación en evangelismo y salimos con la iglesia a hacer evangelismo en sus sectores. Qué bueno. Bueno, imaginamos que en este tiempo de pandemia, que ha sido muy difícil para muchas entidades y sobre todo los ministerios, queremos saber cómo ha sido para ustedes este tiempo, cómo han podido desarrollar sus ministerios con las limitaciones que tenemos en este tiempo. Entonces, Alejandra, cuéntanos cómo han podido ustedes ministrar a este grupo de muchachos, de bachilleres, en este tiempo. Desde que comenzó la cuarentena, hemos tenido que reinventar todas nuestras actividades para realizarlas en un formato digital. Estamos teniendo nuestras clases con los bachilleres posteriores a las transmisiones, invitando a que las familias se estén congregando unidas los domingos del culto. Tenemos un grupo de romanos, pues un estudio bíblico acerca del libro de Romanos que también se está desarrollando de forma virtual, tiempos de discipulado 1 por 1 y ahora estamos trabajando en los proyectos del segundo semestre que son los tiempos de BS tanto para padres como para bachilleres. Qué bueno, Alejandra. Gracias por compartir. Y Adam, ¿cómo ha sido para ustedes desde Misión Caleb? ¿Cómo han hecho para trabajar y desarrollar el ministerio en estos días? Bueno, sí, han sido tiempos de bastante desafío. Se pueden imaginar que un ministerio como el nuestro suele trabajar por fuera, ¿no? Estamos haciendo misiones, estamos haciendo impactos evangelísticos en la ciudad y bueno, en estos tiempos no podemos salir, así que hemos tenido que, como también decía Aleja, reinventar la forma de hacer ministerio. La mejor forma es siempre para nosotros apoyando a la iglesia local. Sabemos que Dios cumple su misión a través de su iglesia. Entonces hemos estado acompañando a muchas iglesias donde hemos servido en los últimos años, haciendo llamadas, orando por ellos porque han pasado por tiempos muy difíciles.
estos pastores. Y bueno, también desarrollando algunos materiales, ayuda a los pastores a pastorear a los niños y a los jóvenes de sus congregaciones. Bueno, muy bien, gracias por compartir esto, Adam. Queremos saber cómo podemos orar como iglesia por ustedes, por estos ministerios. Así que si nos pueden decir en qué manera puede apoyar la iglesia orando por este trabajo. Bueno, el ministerio GIF pues le pide a la iglesia que esté orando por las familias, porque los tiempos de altar familiar se consoliden y que esta sea como una base y una práctica durante todo este tiempo de aislamiento, que esté muy presente en las familias. Nosotros sabemos que los padres pues, y los adultos responsables de los chicos son las figuras más importantes en sus vidas. Entonces, queremos que en este tiempo donde tenemos que estar tanto en casa, le oramos y le pedimos al Señor porque la familia se consolide en el Evangelio, en la palabra de Dios y en las disciplinas espirituales. Ok, muy bien. Y Adam, ¿cómo podemos orar por Misión Caleb? Bueno, iglesia, nos encantaría que nos apoyen orando por Misión Caleb, especialmente que seamos de ánimo y de apoyo a la iglesia local en temas de evangelismo, porque sentimos que como estamos en tiempos de crisis, hay muchas personas alrededor de las iglesias que están muy sensibles al evangelio en estos tiempos. Y nosotros como ministerio que apoyamos a la iglesia, queremos ser de ánimo y de apoyo a ellas para poder seguir haciendo y aprovechar este tiempo de hacer evangelismo. Esa sería la petición. Bueno, yo quiero que aprovechemos y quiero invitar a la iglesia en este momento para que oremos por estos dos ministerios, por el ministerio GIF, que trabaja con adolescentes, bachilleres de nuestra congregación, y por Misión Caleb. Así que les pido que nos unamos en este momento, aprovechando también este espacio de todos los domingos, la oración pastoral, y juntos bendigamos estos dos ministerios que son de gran bendición para nuestra iglesia y también para la ciudad. Así que oremos juntos. Padre, te damos muchas gracias por estos ministerios que eres tú quien los ha levantado, Señor, y los ha constituido para la gloria tuya. Queremos, Padre, pedirte por ministerio de GIF, este grupo de jóvenes bachilleres que están comenzando, Señor, a crecer en la vida, pero rogamos que puedan crecer en el conocimiento tuyo. Prepara sus corazones, háblales, por favor, Señor, a ellos. Y pedimos que sean tiempos en los que las familias puedan ver como una gran riqueza, como el valor más grande de poder encontrarse contigo. Bendice, Señor, estas familias y ayúdales en esos procesos de formación y de educación. Anhelamos ver estos chicos creciendo en ti, afirmándose en tu palabra y amándote con todo el corazón. Bendice este ministerio, Alejandra, el equipo que trabaja, Señor, dales ideas, creatividad, estrategias, por favor. Y también bendecimos a Misión Caleb, a nuestro hermano Adam, al equipo con quien trabajan, Señor, en todas estas iniciativas para animar y para apoyar a la iglesia en la ciudad. Es una manera tan bella, Señor, de notar cómo tú nos llamas a bendecir nuestra ciudad. Y Ministerio de Caleb ha podido responder a ese llamado y rogamos que tú sigas acompañándolos, que tú les uses como instrumentos tuyos, Señor, para bendecir, para animar, para apoyar a las iglesias, a los pastores, a los líderes. Rogamos, Señor, que tú les acompañes y que tú les bendigas en estos procesos. Damos muchas gracias a ti, Señor, por estos ministerios y queremos tenerlos presentes en nuestras oraciones para que entendemos así, Señor, que dependemos de ti y que todas las cosas son porque tú así lo permites. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto
Muy buenos días. Muchas gracias por permitirnos entrar a tu casa para compartir la palabra del Señor. Mi nombre es Diego Cardona, soy uno de los pastores de la comunidad cristiana El Redil del Estadio. Y quiero especialmente para todos los que han seguido nuestros programas, animarlos muy especialmente en nuestro programa de visitas virtuales de casa en casa. Permítenos visitarte en casa. Y eso funciona muy sencillo. Ustedes escriben al teléfono que aparece aquí en pantalla y ahí les mandan una solicitud, básicamente donde ustedes solicitan un horario específico para esa visita, y tenemos un grupo precioso de parejas de nuestra iglesia que incluye también a los pastores, y allí vamos a concertar contigo la visita para conversar y vernos cara a cara en este tiempo. Danos esa alegría y ese privilegio de visitarte en casa. Visitas virtuales de casa en casa. Bueno, con ese ánimo quiero comenzar en la mañana de hoy, y también quiero animarlos a venir a la palabra del Señor. En nuestra lectura bíblica de la Biblia en un año, nos corresponde ya en estos días entrar en el libro de Nehemías, ese libro extraordinario. Y les invito a abrir en el capítulo 1 de Nehemías y leeremos el capítulo 1 y capítulo 2. Son 2 capítulos, pero no son más de 30 versos en total, 31 versos en total, así que no será muy larga la lectura, pero creo que es muy importante leer estos 2 capítulos. Y si estás un poquito atrasado en las lecturas, pues bueno, aquí tenemos ya 2 capítulos adelantados. Leamos juntos la palabra del Señor. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa. Llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, y yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Un día en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estás enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí: si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor,
le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme, y entonces añadí: si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a su guardabosques Asaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo y la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición, porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Pero, al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, se disgustaron mucho. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la mano bondadosa de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron: ¡manos a la obra! Y unieron la acción a la palabra. Cuando lo supieron Sanbalat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo les contesté: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Oremos juntos. Señor, qué emocionante es leer esta escritura. Un hombre que, movido por su comunión contigo, decide amar a una ciudad a pesar de los obstáculos, porque tú actuabas a su favor. Tu bondadosa mano estaba con él y unieron la acción a la palabra, porque el Dios del cielo les concedió salir adelante en la reconstrucción. Nosotros, Señor, estamos en un momento de nuestra historia en el que vamos a empezar a reconstruir. Y en primer lugar, Señor, te clamamos, por favor, por la economía de esta ciudad. Sabemos de muchas personas, familiares, amigos y hermanos en la fe, que están perdiendo su empleo por las consecuencias de esta parálisis que nos ha llevado a proteger nuestra vida, pero que ha descuidado radicalmente la economía. Y seguramente de aquí en adelante nuevos retos vendrán. Ten misericordia de nosotros. Allí donde tú estás, únete a la iglesia del Señor para clamar por los desempleados, especialmente en este día, y por la acción de la iglesia en favor
de los que están necesitando el día de hoy un milagro de Dios para levantar, para edificar, para reconstruir las economías de sus negocios, de sus empresas, de sus empleos, de sus emprendimientos. Padre, ten misericordia, te lo pedimos por favor. No podemos apelar a nadie más que a ti, nuestro Dios. Antes de tocar las puertas del rey humano, Nehemías se postró delante de ti y dijo: yo y mi familia somos parte de este problema. Lo hemos causado de una manera o de otra. Ten misericordia de nosotros, nuestro Dios. Recuerda el pacto, las palabras que dijiste a Moisés, que si nos arrepentimos y creemos, tú nos traerás y nos reconstruirás, no importa que tan lejos estemos de ti. Ten misericordia, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, la introducción. ¿Te has perdido alguna vez en el barrio Laureles en Medellín? Para quienes no han visitado Medellín o quienes lo han visitado muy rápidamente, déjenme decirles que usted no conoce Medellín si no conoce el barrio Laureles en Medellín, un precioso barrio, parte de la Comuna 11. Precisamente en esa comuna está la sede de nuestra congregación. El barrio Laureles de Medellín es un barrio donde todos nos perdemos. De hecho, hay un chiste sobre eso y quiero comenzar en la introducción con un chiste. Mire pues, en esta temporada, un chiste. Resulta que en esa época en las que no había celular, ni habían aplicaciones para uno ubicarse y buscar direcciones. Hoy en día estos aparatos tecnológicos lo ubican a uno mucho mejor. Pero en esa época no había eso, casi ni la disposición del teléfono. Una persona estaba muy aburrido con su gato, no quería seguir teniendo su gato por alguna razón. Entonces le consultó a un amigo y me dijo: no sé qué hacer con este gato. Y el amigo le dijo: si usted no quiere su gato, váyase para Laureles. Y en cualquier lugarcito allá en Laureles, en un parquecito, en alguna calle de Laureles, pues lo suelta. Porque ese barrio es tan complicado y todo el mundo se pierde allá, y le garantizo que ese gato no vuelve a su casa. Y seguramente hay gente muy bondadosa en ese barrio, pues recogerán el animalito y quien quiera tenerlo pues lo tendrá. Bueno, no habían sociedades protectoras de animales ni nada de eso en aquella época. Bueno, el hombre escuchó el consejo y decidió ponerlo en efecto, y así lo hizo. Cuando 2 días después el amigo que le dio el consejo lo ve entrando a su casa, que estaba en otro barrio de la ciudad, con su animalito debajo, pero el tipo se veía bastante maltrecho, como que varios días había pasado sin bañarse, sin cuidarse, bastante acongojado. Y él vino y le dijo: oye, pues, ¿qué haces ahí con el gato? ¿No lo ibas a ir a dejar en Laureles? Y entonces el hombre le respondió: mire, este gatico yo no lo voy a dejar nunca en mi vida. Si no es por este gatico, yo nunca hubiera podido regresar a mi casa. Bueno, esa es la historia para contarles qué tan difícil es, o era en esa época, andar por el barrio Laureles. ¿Por qué les cuento esto? El barrio Laureles fue trazado por Pedronel Gómez, un ingeniero antioqueño educado en Europa, autor de muchas edificaciones en la ciudad, y también un artista, pintor y escultor. De hecho, uno de los lugares más importantes para visitar en Medellín es la Casa Pedronel Gómez, que es una casa de cultura, hoy en día un museo que podemos visitar y conocer mucho de la historia de la ciudad. Por allá en los años 30 él diseñó y trazó cómo sería el barrio Laureles, y lo trazó de una manera concéntrica, y por eso el barrio tiene tantas circulares, y esa es la razón por la que nos perdemos en ese barrio. La forma que estaba siguiendo Pedronel Gómez es una de las 2 formas que hay de construir ciudades en la historia. En la historia las ciudades se han construido lejos de los centros religiosos de culto, como ocurrió en Egipto y en otros lugares, pero la forma cristiana, por decirlo así, o de la tradición cristiana de construir las ciudades, era alrededor del templo. Los
las ciudades. Y eso usted lo puede ver en los pequeños pueblos antioqueños todavía, ¿no? El edificio más grande era la iglesia y alrededor de ella se movía el comercio, el mercado, la escuela, el gobierno y todo lo demás. Pues Laureles, usted lo puede ver en una fotografía que le vamos a mostrar enseguida con la ayuda de nuestro querido equipo de medios de comunicación. Verán que se mueve en circulares y la idea original es que en el centro estaría la iglesia y de la iglesia saldría la universidad. Y así se irrigaría y se influenciaría toda la población. Bueno, eso no se podía hacer en todo el territorio antioqueño, sino en unas tierras que hasta entonces no se habían habilitado, que fueron comprados por compañías para hacer. El nombre original de Laureles era el barrio obrero. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con Nehemías? Pues Nehemías está regresando a Jerusalén para participar de la transformación de una ciudad, la reconstrucción. Cae muy bien para nosotros porque ese modelo era el mismo modelo del tabernáculo y del templo. El templo estaba en el centro y a partir de allí se difundía la revelación de Dios y el impacto de la palabra de Dios sobre el bienestar, el progreso, la paz de una ciudad en todas sus esferas. Hacemos bien en considerar lo que una ciudad nos está diciendo, el ecosistema de una ciudad nos está diciendo, y usted es testigo de eso. En estos días nos están hablando los pájaros que vienen a nuestras ventanas como nunca antes habían venido. El río Medellín mucho más limpio, el cielo mucho más azul nos está hablando, y hacemos bien en prestar atención, porque no solo esos sistemas biológicos nos están hablando, sino que todo lo que está pasando nos está dejando entender que somos parte de una ciudad, de una cantidad de sistemas económicos, educativos, empresariales, de gobierno, de cultura, y que hacemos parte de esa ciudad. Y precisamente allí es donde está el problema. Estamos en la misma situación de Jerusalén y el rol que Nehemías cumplió ante la ciudad nos habla a nosotros hoy. ¿Qué había pasado? En el video que mostramos la semana pasada vimos que ya el templo se había reconstruido, no con la belleza ni la gloria del templo de Salomón, pero ya el templo estaba en el centro de la ciudad. Pero el templo no estaba teniendo implicaciones para la ciudad. Ya habían pasado más de 100 años en que algunos habían regresado, comenzado el retorno y estaban ofreciendo sacrificios y algo de adoración en el templo, pero esto no había afectado la ciudad. Eso nos habla de la realidad del cristianismo en América Latina. En América Latina tenemos ciudades y países como Guatemala, donde ya se habla de que más de la mitad de la población, un domingo por la mañana, está haciendo lo que usted y yo estamos haciendo, adorando a Dios en una iglesia evangélica. Pero las implicaciones en las ciudades no se está viendo. Por el contrario, en muchos casos se ve más corrupción, más violencia, más injusticia, más desacato a la autoridad, más descuido del ecosistema biológico. Es este asunto de la falta de impacto del templo en la ciudad, de la fe en la calle, en la vida, la separación está entre lo secular y lo sacro. El templo está restaurado, pero la ciudad sigue en ruinas. Ahora, lo que nos va a hablar el libro de Nehemías es que es posible que Dios mueva nuestras vidas a ser como Nehemías, los que conectan su fe con la ciudad. Nehemías no es un sacerdote, no es un profeta, es un político, es un administrador público. Y por eso se lee el libro de Nehemías en muchas maestrías y grados en orden académico secular para investigar sobre el tema de administración pública. Por eso quiero dejarles una pequeña dinámica, porque creo que es muy importante para nosotros identificar el problema, lo que yo llamo la paradoja. Esto de que como iglesia crecemos, como individuos somos bendecidos, pero no hay impacto sobre la ciudad. Y ya que estamos siendo llamados a la reconstrucción de todos los sistemas de los que hacemos parte en esta ciudad,
yo quiero proponerle esta pregunta para que dialoguemos allí en casa un momento como abrebocas, introducción a la exposición de este texto de la palabra del Señor. Esta es la pregunta. ¿Qué cosas reflejan incoherencia en mi amor por la ciudad? ¿Qué cosas reflejan incoherencia en mi amor por la ciudad? ¿En qué cosas tú dices que sí, amas a Medellín, qué ciudad tan extraordinaria, queremos estar aquí, o en todo este valle de la Aburrá, precioso, pero todavía haces cosas que no están cuidando esta ciudad, que no están contribuyendo a los diferentes sistemas biológicos, comerciales, gubernamentales, etcétera, educativos de esta ciudad? Conversemos allí, los que estamos viendo este video, por un momento. La pregunta queda en pantalla, 1 minuto para conversar. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevar. Para que nuestra fe impacte la ciudad, para que seamos personas como Nehemías, un hombre que amó a una ciudad, se necesitan 3 cosas, y esas 3 cosas vamos a compartirlas a la luz de estos 2 capítulos de la palabra del Señor hoy. Primero, una cierta clase de hombre, una cierta clase de persona que ama a la ciudad. En segundo lugar, una clase de oración, una forma de hablar con Dios y de relacionarse con Dios que nos convierte en los líderes innovadores y movilizadores sociales que Dios quiere usar para traer bendición a esta tierra. Y en tercer lugar, una clase de emprendimiento que no es individualista, que es comunitario, que tiene repercusión en la cultura y en la historia. Bueno, veamos esto en primer lugar. El hombre que amó a una ciudad. Noten que en primer lugar tenemos que decir es un hombre solo. No se habla de una comunidad que tomó decisiones, es un hombre solo, como usted y yo. Quizás debemos decir como el hombre que fue el primer contagiado de coronavirus, se cree en una ciudad en el país de China. Un solo hombre, que un día quizás fue al mercado y entró en contacto con un animal y entonces allí el virus, entendemos hasta ahora, que transmutó de un animal a un ser humano y desde allí ya todo fue historia. Toda la humanidad afectada por un hombre. Bueno, ¿qué hombre es este Nehemías? Bueno, la cosa que más sobresale en Nehemías es que es un líder nato. Es más que un influenciador, ojo con esa expresión, los influencers. Este es un movilizador de toda una ciudad. Si leemos en el capítulo 2, verso 17 y 18, dice que Nehemías les dijo: ustedes son testigos de nuestra desgracia, Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Y miren cómo moviliza a la ciudad. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. ¿Qué tan importante eso? Bueno, Nehemías es este personaje que desde el punto de vista administrativo es literalmente un genio, un líder cívico, también fue un líder militar en la protección de aquella propuesta, un
un líder cultural y también religioso que vemos en el capítulo 8, que instaura nuevas festividades para toda la ciudad a partir de una relación y un encuentro con Dios. Decenas de ejemplos en todo el libro de innovación, de entereza e integridad en el liderazgo. Particularmente uno conoce el líder que es Nehemías por las adversidades que enfrenta en el capítulo 2, que acabamos de leer, verso 19, cuando lo supieron Sanbalat, ¿no? el Horonita, Tobías, el oficial amonita, Gesén, el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra Dios? Bueno, la oposición crece, pasa a hacer conspiraciones, de hecho intentos de asesinato hacia Nehemías, ataques al punto que en algún momento de la construcción tienen que trabajar día y noche. Dice que no se quitaban la ropa sino para bañarse, y tenían que con una mano construir y con otra mano tener una espada para defenderse. Y toda esta movilización, en el capítulo 6, verso 12, contratan un profeta falso para que trate de inducirlo a que Dios le está diciendo que debe parar la obra. ¿Cuál fue la fuerza que generó este liderazgo? Bueno, Nehemías era ya en sí mismo un líder. Ser copero del rey Artajerjes no era sencillamente servir el vino, era más bien el inspector y el jefe de seguridad. Algunos creen el ministro de guerra del rey Artajerjes. Estos reyes eran frecuentemente envenenados a través de los vinos y las sustancias que llegaban a los palacios, y él probaba esto, y esto significaba toda una cantidad de operaciones, pero sobre todo la confianza casi absoluta por parte del rey. Pero el liderazgo que él va a enfrentar en Jerusalén no es de poca monta. Este es un líder que de repente tiene que hacer algo que no había hecho hasta la fecha. Tiene que irse hacia otra ciudad y emprender una cantidad de actividades y de liderazgos y de emprendimientos. Yo creo particularmente, examinando estos textos, que la fuerza del liderazgo de Nehemías surgió, escúchelo bien, de su quebrantamiento. En el capítulo 1, verso 3 y 4, él escucha este reporte y miren el efecto que ese reporte causa sobre él. Los que se libraron están enfrentando una gran calamidad, le dan el informe. Los que se libraron del destierro, calamidad y humillación. Le cuentan sus hermanos que vienen de Judea: la muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Verso 4 nos dice: al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Nos describe a un hombre que está profundamente afectado por una realidad. No por su realidad personal, veremos que él estaba bastante bien, pero por la realidad de su ciudad, de la ciudad de sus padres. Vamos al capítulo 2, verso 1 y 2, y notemos un poco más este quebrantamiento. Un día en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó el rey Artajerjes: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Es decir, el quebrantamiento de él, que había durado meses, era tan evidente, y la preocupación del rey, nos dice al final del verso 4, yo sentí mucho miedo. Es la realidad de que Nehemías está viviendo un periodo similar, más o menos 3 meses de quebrantamiento, durante los cuales Dios actuó en su vida y le da la vuelta a un hombre que vivía muy cómodamente en una posición privilegiada, lejos de problemas porque no estaba en Jerusalén, para que se fajara y se dispusiera a ser un hombre que amó una ciudad para la gloria de Dios. Si la fuerza de su liderazgo viene del tiempo de tristeza y quebrantamiento, deberíamos preguntarnos cómo se produjo ese quebrantamiento. ¿Qué es lo que pasa por dentro de un hombre? Y déjeme decirle, no subestime a un hombre quebrantado por Dios, por 2 razones. La primera, un hombre que es quebrantado por Dios toca el corazón de Dios con su oración.
Este hombre quebrantado por Dios viene a hablarle a Dios sobre su ciudad. Y de ahí, después de eso, todo es historia. Los milagros, los respaldos de Dios, la entereza y la fuerza y vitalidad que Dios le dio a Nehemías. Por favor. Y en segundo lugar, no subestime un hombre quebrantado por Dios, porque un hombre quebrantado por Dios se convierte o es convertido por Dios en un instrumento poderoso de gracia y de obra sobrenatural. ¿Cómo se dio esto? Lo primero que debemos decir es que hubo una comprensión previa por parte de Nehemías. Este hombre estaba lejos de la ciudad de Jerusalén, pero este hombre había leído la Biblia. Y aunque no tenía toda la revelación de la Biblia, ya habían suficientes datos para saber que la historia de la redención, como nos ha dicho hermosamente nuestro querido hermano, pastor, escritor Timothy Keller, la historia de la redención se mueve desde un jardín hacia una ciudad. Y él entendía que había propósitos de redención. La misma oración del capítulo 1, verso 8 y 9, él recuerda las palabras del pacto. En el capítulo 30 de Deuteronomio, recuerda, te suplico, le dice Nehemías en su oración a Dios, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, y yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí, obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Esa expresión, he decidido habitar, da cuenta de que él entendía que la habitación de Dios debería reflejarse en una ciudad y impactar todas las esferas de la vida. La segunda observación que quiero hacer sobre el quebrantamiento de Nehemías son sus acciones. Acciones previas. El capítulo 1, verso 6 nos dice que él oraba de día y de noche por el pueblo de Dios. Era un hombre que oraba. Es decir, ese quebrantamiento no le vino porque vio una noticia de inmediato, era algo cultivado en su corazón. Él examinó su vida, leyó la Biblia, investigó. Más adelante sabremos que él hizo parte de los judíos en el exilio, que dieron recursos financieros para comprar judíos que estaban esclavizados y enviarlos a Jerusalén con la esperanza de que allí pudieran comenzar una nueva vida libre bajo el pacto de la gracia y poder cumplir así las promesas del Señor. Noten esto, Nehemías no fue movido por sentimientos. Nehemías fue movido por la palabra de Dios, que hablaba de esa ciudad, de los propósitos de Dios con esa ciudad. Y movido primero por sus propias acciones, que le fueron encaminando a conectarse con los propósitos de Dios. Las acciones correctas antes que los sentimientos correctos. Permítame hablarle de esto porque esto tiene muchas implicaciones para la búsqueda de pareja, la construcción de una empresa, la restauración de un matrimonio, para muchas realidades. Nehemías no se sentó a esperar a tener sentimientos sobre Jerusalén. No la conocía. No había visitado Jerusalén, solo había leído en la Biblia y había escuchado de hermanos que habían sufrido, era parte del pueblo de Dios y quería esa ciudad, pero no fue movido. Si Nehemías hubiera esperado un sentir, nunca hubiera actuado. Los sentimientos correctos no siempre desembocan en acciones correctas, pero las acciones correctas siempre desembocan en sentimientos correctos. Los paisas, por ejemplo, nos llenamos la boca aterrizando en Medellín, llorando, cantamos el himno antioqueño y decimos que este es el mejor vividero del mundo, pero seguimos contaminando el ecosistema. Tenemos prácticas destructivas, no solo con el medio ambiente, sino con la economía, con la educación, con el gobierno. Seguimos respaldando malos negocios y malas prácticas dentro de nuestra ciudad. Es decir, tenemos sentimientos correctos por Medellín,
pero no hacemos lo correcto por esta hermosa ciudad. Y yo me temo que eso es lo que nos pasa también a los creyentes. Tenemos emociones maravillosas, muchas de ellas se viven en el culto, en esa congregación que tanto extrañamos, pero nuestras prácticas siguen lejos. Son las prácticas y las acciones correctas las que conducen a sentimientos correctos. Los sentimientos correctos no siempre conducen a las acciones correctas. ¿Qué se necesita para ese cambio? Y precisamente eso nos lo entrega nuestro segundo aspecto en la reflexión de esta mañana, la oración del hombre que amó a una ciudad. Nehemías se presenta en nuestro texto como un hombre de oración. Noten por favor la diferencia en la forma en cómo Nehemías le habla a Dios en el capítulo 1 frente a la forma en que Nehemías le habla al rey en el capítulo 2. Con su Dios, Nehemías es atrevido, abre su corazón, se deja guiar por su palabra, se dispone, se encomienda en las manos del Señor. Con el rey Artajerjes básicamente le deja ver su dolor y le propone un proyecto. ¿Qué diferencia hay? Porque a veces en la forma en la que hablamos a los poderosos, se sabe en qué forma le hablamos a Dios. La oración de Nehemías se puede caracterizar por tres tipos de oraciones. El primero, yo lo llamo oraciones de orden personal. Nehemías, en primer lugar, pasa 3 meses orando. Algunos estudiosos creen que la oración que tenemos en el capítulo 1 realmente es un resumen de lo que él oró durante un poco más de 3 meses. ¡Qué preciosa oración! Y noten, a solas. Cuando fue impactado por esta realidad de su ciudad, lo primero que hizo no fue mandar un WhatsApp a todo el mundo, sino dedicarse primero al cultivo de su corazón en la oración. Y bueno, yo quiero decirlo. Esta oración es como la oración de nuestro devocional en casa. Tiene toditas las 4 partes. Tiene confesión, tiene adoración, tiene súplica y tiene acción de gracias. Quizás la acción de gracias aparece allí cuando dice que son el pueblo que honra al Señor, pero también en el capítulo 2, verso 18, cuando le habla al pueblo de la bondadosa mano del Señor, allí vemos una acción de gracias que Él se compromete a hacer aún antes de que la obra haya comenzado. Ahí está pues un fundamento bíblico para nuestro devocional en casa, que les invitamos a todos ustedes a seguirnos diariamente. Nuestra congregación emite a partir de las 5:30 de la mañana. Uno de nuestros hermanos muy bien preparados, preciosamente. Yo me gozo cuando me siento en las mañanas a escucharlo y me anima en mi propio devocional, porque la idea del devocional en casa no es que reemplace tu devocional, sino que anime y ejemplifique cómo has de buscar al Señor leyendo su santa palabra. Bueno, otra forma de oración personal, les va a interesar mucho esta forma de oración de Nehemías, es la oración relámpago. En el capítulo 2, verso 4, ahí está oración relámpago. En un momento inesperado el rey le dice, ¿qué quieres que haga? Imagínense el poderoso rey Artajerjes. Y entonces dice verso 4, capítulo 2, encomendándome al Dios del cielo. Es decir, en su mente rápidamente, Señor ayúdame, ¿qué le digo al rey? Que se me ha puesto aquí en bandejita de plata diciéndome, ¿qué quieres que haga? Le dice el poderoso rey. Y bueno, oración relámpago. También hay oraciones comunitarias, debo ir un poco más rápido en esta parte, capítulo 4, verso 4, una oración imprecatoria, les va a interesar mucho para nuestro pregúntele al pastor en la tarde, esta oración donde Nehemías pide que sus enemigos sean castigados por Dios. Eso se llaman oraciones imprecatorias, donde se pide la intervención de Dios haciendo justicia contra los enemigos. Hablaremos de eso, ¿no? Y están oraciones comunitarias también en el capítulo 8. A raíz de todo este proyecto en la ciudad, hay un avivamiento en la ciudad y la gente viene a escuchar la palabra del Señor y ellos oran y empiezan a llorar. Y bueno, una cosa hermosa, capítulo 8 ya lo leerán. Pero también especialmente en Nehemías aprendemos de la oración, este hombre cultivado en la oración, y yo llamo las siete oraciones de la memoria. Nehemías en 7 ocasiones en su libro usa esta expresión. Recuerda, Dios mío. Eso es hermoso. Recuerda, Dios mío. La primera vez en el capítulo 1, verso 8, recuerda, te suplico. Y es realmente
la primera del capítulo 1, verso 8, que da sustancia y fundamento bíblico y teológico a todas las otras 6, para que solo las reconozcan allí, puedan leerlas en casa. Las otras 6 son capítulo 5, verso 19, 6, verso 14, y en el capítulo 13, 14, 22, 29 y 31. Esta oración de recuerda, Dios mío, esa forma de orar. Y no es que Nehemías practicara un evangelio de obras. Recuerda, Dios mío, lo que yo hice, muchas veces lo dice, sino que practica un evangelio de pacto. El Señor le ve y seguramente está esta connotación de la soledad. No hay nadie más que está recordando con él, o se siente realmente solo frente a este emprendimiento tan desafiante que es la muralla de Jerusalén. Y me parece, hermanos y hermanas, que deberíamos practicar más esa forma de oración, el recuerda, Dios mío. Se los dejo para que lo exploren más, donde el Señor efectivamente en la palabra de Dios nos dice que cuando somos fieles a la obra de Dios, podemos decirle: Señor, acuérdate, no lo merezco, pero Señor, acuérdate que he caminado contigo. Acuérdate que dejé ese noviazgo por amor a ti. Acuérdate, Señor, que fui fiel en mis diezmos y ofrendas. Acuérdate, Señor, que le he llevado palabra a esa persona, convierte su corazón. Acuérdate, recuerda, Dios mío. Qué cosa tan extraordinaria. Pero sobre todo, diríamos, este hombre de oración, movido profundamente por el Señor en la oración, es el hombre que conecta su fe con la ciudad. Es el hombre que conecta su fe con la ciudad. Por eso en tercer lugar no veremos el emprendimiento del hombre que amó la ciudad, del hombre que amó la ciudad, la oración del hombre que amó la ciudad, y ahora el emprendimiento del hombre que amó la ciudad. ¿Cuál fue este proyecto? Bueno, este proyecto no fue la plantación de una iglesia, ni de un centro de adoración, ni de un seminario, con todo lo bueno y necesarios que son los seminarios, las nuevas iglesias y los centros de adoración. Fue un muro. Permíteme contarle rápidamente la importancia de este muro. En el capítulo 12, verso 31, cuando se dedica el muro, nos damos cuenta que no era sencillamente una pared, era una muralla de estos reinos antiguos. Y en ese verso de 12:31 notarán que se suben cientos de personas encima del muro. Entonces es un poco así como la muralla china, donde se caminaba encima del muro y ahí se apostaban los soldados para proteger la ciudad. Eran lugares de comercio. Ese muro tenía inclusive bodegas de almacenaje y lugares de protección especial. La muralla era tan importante porque decía que había dentro de esa ciudad. Ninguna ciudad que tuviera cosas valiosas e importantes prescindía en esa época de un muro. Era indispensable para el desarrollo y el progreso de la ciudad, pero no solo protegía y guardaba valores materiales. En la ciudad se guardaban también los tesoros inmateriales, la memoria histórica. Miren esto, en el libro de Esdras, los reyes Darío y Artajerjes encontraron en sus palacios registros históricos que precisamente daban cuenta del edicto de Ciro y de otros documentos que le permitieron a los judíos salvarse. Es decir, esos documentos, esos registros, ese valor cultural estaba también dentro de la ciudad y era protegido por los muros. Así que el emprendimiento era hacer una muralla, pero las implicaciones de la muralla eran absolutamente importantes y determinantes para la ciudad. El momento de la construcción, ya vimos, fue un momento de profundo quebrantamiento. 3 meses de tristeza de Nehemías. Dios empezó la construcción a partir de la tristeza. 3 meses Nehemías cargado y afligido por ver una ciudad destruida. Y vino también en un momento inesperado y en un momento de miedo. El texto del capítulo 2, verso 1 y 2 nos dan cuenta de que él no se esperaba esta reacción del rey y de repente todo fue puesto por las manos del Señor para que se comenzara el emprendimiento, pero nació en la tristeza y se presentó de manera inesperada y con un sentimiento de miedo. No obstante, así fue que Dios emprendió esto con Nehemías. La dificultad del emprendimiento, ya hemos visto, hacía
150 años que esos muros habían sido destruidos. Esdras capítulo 4, perdón, nos relata un intento fallido más o menos 75 años antes de reconstruir y no había funcionado. Encima de eso había gran oposición, había una cantidad de personas que no querían que se construyera el muro porque vivían de la ruina, de la desunión y el abandono de esa ciudad. Y seguramente allí estaban personajes como esos que nos menciona, Sanbalat, Tobías y Gesén, que se nutrían y les convenía que esa ciudad no fuera reconstruida. Pero también debemos decir, este emprendimiento fue un resurgir de las cenizas. Y yo quiero decir esta ilustración, ya para entrar un poco a conclusiones y aplicación. Miren, cuando por primera vez fui a la Comuna 13, yo había visitado un par de ocasiones antes la Comuna 13 de Medellín. Quienes no viven en esta hermosa ciudad, conocida como la ciudad de la eterna primavera, en la década de los 90 vivimos periodos y los principios de este siglo, periodos de violencia que no tienen nombre. Realmente vivíamos casi bajo una guerra civil, matándonos unos a otros y todos estos grupos armados, reclutando a los jóvenes. Bueno, era un caos total. La Comuna 13 fue intervenida, no de la mejor manera, pero sin entrar en esos juzgamientos en este momento, hubo pues tal violencia y tal destrucción y tal pillaje y vandalismo que ese sector precioso de la ciudad fue destruido. Mucha pobreza, mucho abandono. Hubo ciertas intervenciones estatales, pero sobre todo la comunidad que se levantó. Y usted va hoy en día y es un lugar de cultura, de arte, de graffiti, de música, de rap, de juventudes y sobre todo de nuevas economías apoyadas particularmente en el turismo. Hoy en día que Medellín está en el mapa mundial de turismo y esperemos que siga siendo así. La mayoría de la gente menciona solo dos lugares. En primer lugar, cuando ya conocen Medellín, ya quieren ir al Museo Pedronel Gómez y a otros lugares, pero mencionan siempre la hermosa Piedra del Peñol en Guatapé, hermoso allí, pero sobre todo mencionan la Comuna 13 y quieren ver ese resurgimiento. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué hizo la poesía? ¿Qué hizo la cultura? ¿Qué hizo la ciudadanía para levantar ese lugar? Y no podía dejar de pensar que la Comuna 13 es un poco símbolo de lo que Dios se propone en la reconstrucción de una ciudad. Bueno, miremos algunas conclusiones. El libro de Nehemías termina como terminan los libros de Reyes y de Crónicas, dejándonos claramente una expectativa de que no es este rey, sino que hay otro rey, no es este gobernador, sino que hay otro gobernador. El libro de Nehemías termina con un hombre mirando una ciudad y claro, ahí está, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo mirando la ciudad de Jerusalén, llora cuando ve la ciudad de Jerusalén y dice cuánto quise recogerlo como un ave, como una gallina, por ejemplo, cuida sus pollitos y se sabe inclusive hermosamente de historias de gallinas que han sido encontradas calcinadas en un incendio, pero cuando mueven la gallinita calcinada, ya muerta, los pollitos salen debajo de sus alas porque ella les guardó allí, ¿no? Y les logró proteger. Y esa es la figura que Jesús usa para decir que veía la ciudad de Jerusalén y mata a sus profetas y no escucha la voz de Dios. El dolor que Nehemías termina su libro con un dolor profundo por la ciudad y después de una gestión exitosa de 12 años, Nehemías va por un periodo, regresa a la ciudadela de Susa a presentar reportes al rey Artajerjes y demás, y cuando regresa encuentra que han abandonado una cantidad de cosas que ya habían conseguido, prácticas, sobre todo la práctica del día sábado, que era una práctica fundamental en esa cultura para mantener periodos de descanso, de recreación, para cultivarse en la presencia del Dios. Era una pieza fundamental de su ecosistema. También habían dado lugar a prácticas y a otras cosas de corrupción dentro de la ciudad. ¿Qué nos quiere decir Nehemías al terminar así? Bueno, los libros de Esdras y Nehemías, no obstante, como los reyes, muestran que hay una esperanza mayor y que esa esperanza no puede estar fijada en una ciudad temporal, física o en las bendiciones que se tengan dentro de esta ciudad. Permítame ir con usted rápidamente al libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos nos habla mucho de la ciudad. Y déjenme anticiparme un poco, nos dice Hebreos
que la razón por la que nosotros servimos y amamos esta ciudad, y por supuesto si usted me escucha y no vive en Medellín, pues la ciudad donde usted vive, ¿verdad? Pero la razón por la que nosotros amamos esta ciudad es porque nosotros esperamos otra ciudad. Déjeme mostrárselo rápidamente en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 14. Está hablando de los creyentes en el Señor que son llamados a fidelidad en medio de pruebas en el libro de Hebreos. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos una ciudad venidera. Déjeme mostrarle eso también en el capítulo 11, dos lugarcitos en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Está hablando en ese momento de Abraham, pero es por extensión todos los que hemos llamado muchas veces los héroes de la fe. Esa lista preciosa del capítulo 11 del libro de Hebreos, un libro maravilloso y un capítulo inolvidable. Por la fe, dice, Abraham se radicó como extranjero en la tierra prometida, se radicó y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. ¿Por qué? ¿Por qué se radicó? Porque esperaba, verso 10, la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Vamos al mismo capítulo 11 de Hebreos, verso 16. Antes bien, ya refiriéndose a todos aquellos personajes, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial, la ciudad celestial, la Jerusalén de Dios. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Caminar hacia otra ciudad nos permite amar esta ciudad. De tal manera que podemos amar esta ciudad sin miedo a que nuestros proyectos de emprendimiento en favor de esta ciudad sean solo temporales, no concluyan o quizás nunca se den. Nos da la libertad de no ser aplastados por el miedo porque nuestra ciudad definitiva no es esta. Pero también nos da la libertad de no idolatrar los proyectos de emprendimiento para esta ciudad, aun si esos proyectos, y eso le pedimos al Señor, alegremente se ven realizados y llenos de bendición. Podemos amar esta ciudad con más libertad porque nosotros vamos caminando a otra ciudad. De esa manera nuestra esperanza eterna nos permite tener esperanzas locales y concretas. Entremos a la parte de aplicación y la verdad, en la parte de aplicación me interesa mucho que conversemos. Tanto en lo individual como en lo corporativo hemos de contribuir a esta ciudad. Déjeme decirle que cuando usted ora y cuando yo oro, cuando ofrendamos a Dios, cuando somos parte de la comunidad, cuando damos buen testimonio, cuando servimos, cuando conocemos más a Dios, estamos haciendo una contribución al ecosistema de la ciudad, porque somos ciudadanos y miembros de esa comunidad y un miembro sano, pues de alguna manera irradia e irriga bendición sobre los demás. También en una forma corporativa como iglesia servimos. Nehemías investigó, se relacionó, oró y ayunó y su persona contribuyó. Nehemías también movilizó al pueblo, algunos no querían, pero también fueron beneficiarios de la bendición sobre esa ciudad. Dios quiere hacernos sujetos cristianos y comunidad cristiana y quiere formarnos para ser de bendición para esta ciudad. Pero vamos un poco más adelante, hay muchos campos de acción. Usted puede decirme que usted está construyendo un muro en una familia que está formando para la gloria de Dios, en hábitos de vida que glorifican a Dios, en nuevas relaciones, en su salud o en su economía. También me puede decir que usted está creciendo espiritualmente y que está construyendo una muralla con sus disciplinas espirituales, su generosidad, en particular en estos días que somos convocados a la generosidad con el Fondo de Solidaridad para quienes más necesitan, mayor compasión para evangelizar a otras personas y reconstruir así por el poder del Evangelio.
Pero yo quiero retarlos a algo un poco más allá. La iglesia cristiana es conocida por su escaso impacto en la ciudad. Quiero poner esta pregunta aquí en la pantalla. ¿Qué perdería Medellín si en un momento desaparecieran todos los cristianos? En Jeremías capítulo 29, verso 7, se nos dice que debemos trabajar por el bienestar de la ciudad. Déjeme leer ese texto. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Y déjenme, si dejo ese texto ahí en pantalla un momento, noten que ese pasaje tiene algo así como una condescendencia, como si el profeta tuviera que decirnos: trabajen por el bien de la ciudad porque es que el bien de ustedes está en el bien de la ciudad. Un poco como un argumento egoísta, pero en el caso de Nehemías no era así. Es porque es que Nehemías no vivía en Jerusalén. Nehemías amó una ciudad que inclusive no era su ciudad, por lo menos su ciudad donde él vivía. Él vivía cómodamente en Susa, capital del reino. Él no tenía problemas, pero amó a una ciudad aún más allá, porque allá estaban los sepulcros de sus padres, su memoria histórica. Entonces aquí viene esa pregunta que me quiebra el corazón, para ser francos con ustedes. ¿Qué perdería Medellín si en un momento desaparecieran todos los cristianos? Y me sospecho que aunque nosotros podemos espiritualizar mucho esa respuesta y decir, no, somos la sal y la luz del mundo, nuestros vecinos y nuestros amigos dirían sencillamente nada. Quizás tendríamos menos ruido los domingos. ¿Qué ve en nosotros la ciudad? Les voy a decir qué ve en nosotros la ciudad. En el mejor de los casos, ve individuos que han cambiado y que son bendecidos. Y eso es legítimo porque Dios hace eso. Yo puedo ver en mi familia un mejoramiento en todos los niveles por la gracia del Señor que llegó a mis padres cuando yo era pequeño. Pero eso es bastante individualista. ¿Qué más ve la ciudad en nosotros? Ve iglesias, templos, edificios, instituciones que están creciendo, que cada vez tienen más recursos y que también cada vez hacen más ruido. El punto es este, hermanos: soñemos juntos. Debemos emprender proyectos de ciudad que tengan 5 características. Primera, voy rápido, que reflejen acción y no solo emoción. Que construyan algo en la ciudad, que la misma ciudad sea bendecida y favorecida con ellos. Segundo, que beneficien a todos y no solo a la minoría evangélica o cristiana. Tercero, que cambien la cultura. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Medellín. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre el metro de Medellín y el Transmilenio de Bogotá? Una cosa que se llamó desde el principio, de hecho desde antes de que empezara a funcionar el metro, se llamó así: la cultura metro. La forma de comportarnos como ciudadanos en ese espacio público de transporte masivo. Y eso ha hecho una total diferencia para la ciudad. Entonces necesitamos también proyectos que cambien cultura. En cuarto lugar, proyectos que introduzcan elementos del evangelio. Por ejemplo, el hecho de que somos responsables ante Dios por el cuidado del ecosistema. Y en quinto lugar, proyectos que sean preevangelísticos. Me refiero a proyectos que hagan preguntas, que generen preguntas. Que la gente diga, oye, ¿y ustedes por qué hacen eso? Nosotros pensábamos que ustedes los evangélicos lo único que hacían era aleluyas y reunirse en un templo a cantar y a pedir bendiciones. Algunos las reciben, otros no, pero bueno, les respetamos, eso es todo lo que pensamos. Pero que cuando nos vean haciendo proyectos de ciudad, hagan preguntas diciendo, un momento, explíqueme cómo se relaciona eso con su fe. Soñemos juntos. Proyectos como la limpieza del río Medellín. ¿Se imaginan? Si un día el río Medellín, como grandes ciudades europeas, fuera medio de transporte y hubieran pájaros y peces en él. Los sistemas de educación, por ejemplo, la educación en casa. Imagínense si moviéramos a nuestros legisladores para que reconocieran que mujeres que quieren quedarse en su casa
siendo las maestras de sus hijos, el gobierno reconociera que se está ahorrando una tonelada de plata y les subsidiara su permanencia en casa. Imagínense, por ejemplo, la participación electoral haciendo más pura, más de opinión y menos de intereses. El impulso de la empresa local, proyectos de arte, de recreación, de vivienda, de justicia restaurativa para las familias de los presos que viven con esa vergüenza y que necesitan ser retraídas a la sociedad con amor, con esperanza y con oportunidad. Bueno, nosotros aquí en la iglesia tenemos algunos proyectos de ciudad, déjenme mencionar algunos rápidamente, pero concentrarme en uno en particular que quiero proponerles. Uno muy sencillito. Cuando comenzó la pandemia, unas hermanas de la iglesia, acuérdense esos días, hay que tener memoria histórica. Los primeros días tuvimos una escasez de tapabocas, ¿se acuerdan? Que no había tapabocas en ningún lado. Unas señoras de la iglesia decidieron empezar a hacer tapabocas, de telitas y trapitos y cositas, hicieron tapabocas. Bueno, se distribuyeron en muchos lugares y en muchas familias, de entre las 60 y algo de familias que estamos acompañando. Pero había un grupo que mandó algo así, yo no recuerdo bien, unos 100 tapabocas a un hospital. Un hospital donde nosotros hemos hecho unos trabajos también de asistencia. Entonces allá, pues un día llegó un paquete. Esto viene del redil, los tapabocas. Bueno, sencillamente se enviaron para que los usaran, especialmente el personal médico que estaba en esos días abrumado porque tenía que atender pacientes y no tenían pasabocas. Imagínense eso, con la gratitud y la deuda social e histórica que tenemos con estas personas maravillosas que han puesto su vida en la primera línea de combate contra la epidemia. Y bueno, días después una doctora llamó a mi esposa, llorando la mujer. Y diciendo, ustedes no saben el impacto que eso tuvo en ese hospital. Independiente de que resolvieron un problema, era el impacto de, miren, hay gente que nos quiere, hay gente que piensa en nosotros, hay gente que está haciendo algo, esto es una cosa de todos, esto es una cosa de ciudad. Bueno, este es un ejemplo sencillito y pasajero, pero quiero hablarles de otras cosas. Nosotros, por ejemplo, tenemos el Ministerio de Sordos. Ustedes saben las implicaciones que tiene para nosotros. Costoso y difícil como es, pero amar esta preciosa población de sordos, cuánto nos han enriquecido y bendecido. Pero esta iniciativa es una iniciativa de ciudad. Las instituciones que trabajan con ellos ya hablan de nosotros diciendo, ustedes están apoyando, están contribuyendo, están ayudando a traducir materiales, acompañar familias, acompañarlos a ellos, a sus citas médicas y demás. No debo dejar de mencionar el Fondo de Solidaridad. Estamos haciendo algo por esta ciudad, acompañando un número de familias. Las misiones, estamos acompañando lugares del país donde hay necesidad, les estamos enviando recursos y ayudándolos. Vamos a empezar en estos días los DBS. DBS quiere decir Descubriendo la Biblia Sencillamente. Pero miren, yo enfoco todo esto especialmente hoy a nuestro proyecto que llamamos Eco-Redil. Déjenme mostrarle un momentico. Esto es Eco-Redil. Eco-Redil es un proyecto, permítame usar una palabra un poco técnica, ecosistémico. Es decir, estamos procurando cambiar la cultura de esta ciudad. Estamos aprendiendo a que esa bolsita de las galletas, de las chocolatinas, de los snacks con los que le mandamos los niños a la escuela, etcétera, etcétera, y bolsas plásticas y tantas otras cosas, y los palitos con que revolvemos el café y todo eso, no vayan a un basurero público, vayan a estas botellas, porque hay 3 compañías en la ciudad que por razones financieras son compañías, son negocios, pero están recibiéndonos estas botellas, las pulverizan y las convierten en material reutilizable que se usa para la construcción, en muchos casos inclusive de viviendas para los menos favorecidos, de la mejor calidad. Yo personalmente las he visto. También lugares de juego para los niños, bancas de parques, etcétera, etcétera. Estamos evitando la destrucción del planeta cuando nosotros incorporamos prácticas como estas. Cuando usted lee Nehemías dice, ¿pero qué era construir un muro? Un proyecto grande, importante, pero tuvo trascendencia histórica. Una trascendencia extraordinaria que tiene que ver mucho con el Evangelio. Porque cuando esa ciudad fue protegida, se recuperaron los anales de la historia.
que mostraban por dónde debería venir el Mesías, y continuó una historia en medio de muchas dificultades, pero continuó. Y gracias a eso tenemos el Nuevo Testamento y la presencia del Mesías en la historia, una gran repercusión que quizás en principio no se notó. Yo quiero invitarle a que en su casa ni un solo de esos papeles y envolturas y desechos que se pueden poner aquí vuelva a ser tirado en la basura. Eso es un proyecto de orden individual y familiar, pero tiene repercusiones en toda la ciudad. Miren, yo quiero decirles francamente, yo sueño con el día, en el futuro, quizás dentro de 10, 15, 20, 30 años, quizás cuando nosotros ya no estemos aquí, si el Señor no viene antes, que se hable de este proyecto y se diga, una iglesia o muchas iglesias cristianas nos enseñaron en la ciudad que somos responsables de nuestra basura. Que la basura no es algo que se tira, que la basura es mi propiedad y yo debo administrarla bien y asegurar que vaya al lugar correcto y evite la destrucción del ecosistema. Y que esto genere preguntas sobre, oiga, ¿cómo es la fe de estas personas que les hizo relacionar su vida con un muro? Que les hizo relacionar su fe con una botella llena de basura. Por eso las llamamos botellas de amor. Quiero de esa manera invitarlos a una práctica muy concreta. Enséñele a sus niños, difúndalo con sus amigos y con sus familiares. Y vamos a darles un poquito más de indicación en los próximos días sobre cómo podemos recoger de nuevo, porque veníamos recogiéndolas antes de la cuarentena y entregándolas debidamente, y vamos a hacer un programa para recoger, porque algunos en nuestra casa ya tenemos una cantidad de estas botellas y ya están ocupando espacios que necesitamos en casa. Pero ánimo, manos a la obra, pongamos acción a nuestras palabras, como nos enseña hoy Nehemías, y confiemos que Dios en su soberanía usará estos esfuerzos que para muchos pueden ser ridículos o pequeños, para su gloria y para su honra. Que el Señor los bendiga. En la comunidad cristiana El Rey del Estadio estamos comprometidos con el Señor y con la tierra que Él nos encargó para su cuidado. Por esto, hemos decidido acogernos a la iniciativa de llenado de botellas con residuos plásticos, para que sean transformados en madera plástica. Y así, evitemos que estos vayan a los rellenos sanitarios o peor aún, que contaminen nuestros ríos y océanos. ¿Cómo lo hacemos? Guardando las envolturas de mecato, incluso las metalizadas, empaques plásticos como los de arroz, azúcar, granos, los empaques de productos lácteos y cárnicos, teniendo la precaución de lavarlos y escurrirlos bien, pitillos, cepillos o tubos de crema de dientes. Luego, los introduces en una botella plástica, puede ser de gaseosa, detergente, suavizante, y mientras más grande sea esta, mejor. Con ayuda de una vara, presionas y cuando esté llena, la tapas y la puedes traer los domingos a la iglesia, donde dispondremos de un sitio para recibo de esta. Al cierre de nuestra celebración dominical, quisiera que oremos para que esta semana el Señor nos permita, nos ayude a practicar esto que nos ha sido anunciado hoy, que por el Evangelio nosotros podamos hacer aportes contundentes a la cultura, al cambio de formas de vida, a cuidar nuestro planeta, a servir a la sociedad, a que con nuestra vida completa podamos realmente marcar en el mundo donde estamos. Así es que acompáñame y oramos que el Señor ponga esta palabra en nuestros corazones esta semana. Oh Señor, te damos gracias por este tiempo para celebrar, para cantar, para adorar y para ser expuestos a tu palabra que es poderosa y que puede cambiarnos. Yo quiero pedirte, oh Señor, que por la acción del Espíritu Santo esta semana cada uno de nosotros pueda vivir este evangelio desde las cosas sencillas, de la manera como aún tratamos los residuos de nuestra casa, cómo los clasificamos y cómo estamos conscientes de cuidar nuestro mundo, nuestro planeta, nuestra ciudad y reducir los niveles de contaminación, y también desde las relaciones sociales, tantas formas en que tu palabra puede cobrar vida en nosotros esta semana. Yo
pido, Señor, que por tu gracia, por tu poder y por la obra de tu Espíritu Santo podamos actuar responsablemente esta semana como un testimonio y como una respuesta al llamado que hemos tenido hoy por la palabra tuya. Yo te lo pido así y te doy gracias por tu obra completa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos terminando así esta celebración y quiero recordarte hoy nuestro Pregúntele al Pastor a las 5 de la tarde, pero también recordar que al terminar esta celebración los adolescentes, los chicos, los GIF, se encuentran para tener un tiempito con sus maestros. Así es que si hay adolescentes, por favor, conéctense enseguida para que hagan una profundización del tema de hoy. Bueno, que el Señor les bendiga.